Primero que nada, muchas gracias a Liña, a Graciela, a José Ignacio por la invitación. Nuevamente, año 17. Saludar a la gente que nos está siguiendo por internet, que es muy importante, que sabemos que es mucha gente, nos decía José Ignacio que es mucha gente, así que saludamos a la gente por internet. Y les pedimos por favor que no se nos duerman, muchachos, no se nos duerman. ¿Tá? La decisión de que nosotros presentáramos a esta hora no es nuestra, así que le vamos a pedir que nos acompañen lo más despierto posible. Dale. Nosotros hacemos la zona de Colonia, Soriano, Florida, parte de San José, Durazno, o sea, centro-sur y centro del país, ¿verdad? Una aclaración, antes que nada, que lo dijo hoy Emilio, este grupo de 7, 8, 9 veterinarios, no nos vemos nada más que una, a veces 2 veces por año, ninguno sabe nada del otro, de la información es increíble, pero la verdad que nos mantenemos muy unidos, como que si nos viéramos todos los días, y la información la sabemos todos acá, todos la sabemos de acá mismo, o sea que es increíble cómo coinciden muchas cosas de todos, y eso marca de que indudablemente la problemática a nivel de país, estés en el centro, en el este, en el sur, en el oeste, en el norte es prácticamente la misma. Yo quiero agradecer a los centros veterinarios que van apoyando con el paso del tiempo a entregar la información, a los colegas que han hecho el esfuerzo de levantar la información en los predios. Es jodido, ¿verdad? Es jodido. Las rutinas que tenemos a veces de laburo conspiran un poco con ese levantar información, y bueno, y presionamos y tratamos de transmitirles las oportunidades que tenemos cuando tenemos instancias como esta, que con el paso del tiempo perduren y persisten. Y bueno, el doctor Artucio, el doctor Leguizamo, el doctor Bonino, Rafael Pérez y Luis Crucci nos han aportado parte de la información que nosotros vamos a brindar junto con la información que generamos un poco con Pablo, ¿verdad? Bueno, la metodología de trabajo depende del momento que se haga, palpación rectal o ecografía. No es privativo, solamente ecografía y bueno, transmitirle también a los gurises que por palpación rectal también se puede trabajar perfectamente en toda esta aprendan a tocar, como decía el amigo Norberto Paiva, nos gusta mucho que aprendan a tocar. Después que sepan tocar, sí, que usemos mucho el ecógrafo, que es una herramienta maravillosa para saber una cantidad de cosas, el diagnóstico de la actividad ovárica, pero primero aprender a tocar. Todos los diagnósticos son rodeos de producción de carne. En los servicios de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ponemos todo el periodo posible de Entore. Y una característica, una característica es que los rodeos lecheros no los incluimos acá, pese a que tenemos claro que los rodeos lecheros producen mucha carne, que de repente todavía no llegamos a tener la significación, ¿verdad? Tampoco se incluyen entores de invierno, que sabemos que hay algunos colegas que no les gustan los entores de invierno. En nuestra zona es cada vez más frecuente el entore de invierno, tipo tambo, ¿verdad? Más chicos, ya más apartados, ya se sabe perfectamente, pero ya están sus rodeditos armados y en estos momentos la verdad que se están aumentando bastante, pero no están incluidos en estos datos. Bueno, ¿viste? Siempre apretamos el botón de apagar. Me parece que el que está dormido está vos, sos vos el que está dormido. Esto es un poco la evolución de los productores o empresas que en el pasaje de los años hemos relevado. Más o menos entre 80 y 90 empresas han sido todas. El año del pico grande fue el taller 15, que creo que fue que todos hicimos un esfuerzo muy importante de persistir, insistir en información. Pero más o menos seguimos trabajando sobre la misma cantidad de datos en el transcurso de bueno, acá no están los 12 últimos talleres vendrían a ser, ¿verdad? Bueno, acá están todos los departamentos y la cantidad de empresas por departamentos y lo que significan, por ejemplo, en el Cerro Largo, 6 empresas, en el 2018 es el 7% del total, en el 2019 prácticamente lo mismo, en Colonia 15, 14% del total, un poquito más este año, Durazno 12, casi el 10 y este año un poquito más,
Flores, el de menos lugares, junto con la Valleja y Montevideo, es el 4,5, este año fue un poquito menos. Florida, que es la mayoría, 33, con el 27,5, este año un poquito, bastante más, 36%. Paysandú son 2 empresas, San José 4 y Soriano 18, que es el 23%, este año fue un poquito menos. Un poco para que vean que más o menos los predios son repetitivos, son muy similares, de año a año en el departamento donde más o menos hemos relevado. Este año los datos de uno de los colegas se los aportó a Gabriel y los retiramos de la muestra nosotros, pero más o menos en los porcentajes se mantienen las cantidades de empresas que por departamento nos van aportando los datos, ¿verdad? Y acá están las vacas evaluadas por año desde el 2007 al 2019. Más o menos entre 40 y 50, bueno, como decía el Tiki, en el taller 15 fue un poco más, ahí hicimos un poco más de esfuerzo, trabajamos un poquito más, pero bueno, más o menos el promedio anda entre 30 y 50.000 más o menos en los últimos 12, 13 años. Este año entonces vamos a manejar 49.770 vientres por palpación, sea rectal o por ecografía, un número promedio similar al de todos los años. Bueno, las categorías evaluadas, total y vientres, el 100% fueron este año 49.770, vaquillonas de primer entore, bueno, como se repiten en la mayoría de las presentaciones, la vaquillona de primer entore el 17%, vacas de segundo entore que se pueden a veces identificar o no, como decía hoy, hablaban de la trazabilidad, yo era un poco más sencillo, yo le ponía una caravanita por color y para mí era mucho más fácil, pero bueno, capaz que me quedé en el tiempo, pero a veces es difícil apartarlas en los establecimientos vienen como un todo con todas las vacas paridas y bueno, no se toman el trabajo de hacerla. Las vacas falladas, que este año aumentó un poquito más, y bueno, después el globo de las vacas con cría al pie, que son la gran mayoría. Indudablemente que de vuelta a lo mismo, vale aclararlo por la presentación misma, dentro de estas 37.793 vacas con cría al pie, ahí hay vacas de segundo entore, hay vaca fallada y hay vaquillonas también de esos rodeos que viene todo junto y que va todo corrido sin discriminar, ¿verdad? Bueno, el total de vacas fueron 49.770, vacas preñadas 41.454, 83.3 nos dio este año, 2-3 puntos más que el año pasado, y 8.316 vacas vacías, el 16,7. Con este perfil de preñez, ahora lo vamos a ver, un poco en los 6 últimos talleres, el promedio que nosotros manejamos a nivel regional, con esas instancias de aclaraciones, de los predios, de las vacas y demás, está un poquito siempre por encima, un porcentaje por encima de lo que es el promedio del taller. Si nos ponemos a pensar más o menos en la diapositiva que le decíamos de los departamentos que manejábamos y la cantidad de vacas que teníamos, pensar en Soriano, Colonia, Florida, Flores como departamentos donde están rodeos de cría, Durazno también, son... Estás despierto. No, indudablemente ahí aparecen, digo, como que hay mucho mejor hay pasturas, le están dando al rodeo de cría un poco más de importancia, de repente alguna pradera vieja se le destina, entonces a veces hace que el promedio de lo que hemos visto nosotros en los últimos 6-7 años sea un poquito, pero no mucho más superior que el del taller en general. Esto es lo que hicimos y es casualidad, porque todos hemos hablado un poco de esto. Lo que agarramos fueron los datos de las personas, de los colegas que nos pasaron, de los predios que tenían vacas, vaquillonas, segundo entore y vaca fallada. Los apartamos y sacamos el porcentaje que le dio a esos predios y después tomamos el porcentaje del resto de los predios que no teníamos ningún tipo de caracterización. Es nada más que eso, no hay ningún tipo de manejo. Lo único que tomamos en cuenta fue los que tenían caracterizado los vientres y los que no tenían caracterizado los vientres. En aquellos rodeos que las categorías son claras, en el 2018 el 57% del total de los rodeos obtuvieron un 82.9%.
Vuelvo al 18, aquellos predios que son el 43% de los rodeos vistos tuvieron un 79-71 de preñez. Este año vuelve a pasar lo mismo, con la misma evaluación, simplemente en la categorización o no de la información que nos entregaron. Quien tiene los rodeos caracterizados por rodeos categorías, obtuvo un poquito más de porcentaje que quien no tiene el rodeo, quien no nos aporta el rodeo caracterizado. Eso no quiere decir de que unos sean mejores que otros, simplemente que la caracterización del rodeo indirectamente nos está dando una información más de la posibilidad o no será casualidad, será no casualidad, pero nos interesó el tema para plantearlo de esa forma, ¿verdad? Bueno, ahora vamos un poco a hacer las observaciones durante el periodo de Entore. En las zonas relevadas tuvimos una primavera-verano con un clima muy propicio. Hay que aclarar que veníamos de un invierno bastante duro, que ya lo dijeron en varias oportunidades, que las vacas llegaron bien, pero ahí, en la raya, digamos. La herramienta de destete precoz realmente este año fue poco usada, porque la gente vio que había mucho pasto, que la verdad que las vacas estaban bien. Y bueno, la verdad que se usó bastante menos que otros años, pero bastante menos, en la mayoría de los predios que nosotros asesoramos. Yo quiero volver a hacer la misma puntualización que hicimos creo que el año pasado o el otro año. Nosotros hablamos de un destete precoz con terneros de 70, 80 kilos, de 2 meses máximos. De ahí para adelante, terneros de 100, 120 kilos, hablamos de destete adelantado. Y el destete tradicional en abril, marzo, ¿verdad? Pero quiero hacer esa puntualización porque a veces cuando nos referimos a destete precoz estamos hablando de un ternero de 100, 120 kilos y es totalmente distinto las opciones de manejo, las opciones de alimentación que un ternero, como decía hoy muy claro Graciela, de 60, 70, 80 kilos, ¿verdad? Es totalmente distinto. También el destete con tablilla fue utilizado, pero en menor medida que otros años. También volvemos a lo mismo, la gente como que hubo mucho entusiasmo con el pasto y como que se dejó estar un poco de todas las medidas que se habían tomado el año anterior, que fue un año bastante complicado, que la gente preñó bien para como fue el año. Este año la gente, bueno, vio que las vacas se acomodaron ahí en diciembre, enero. Entonces digo, eso también influyó para que de repente cayera un par de puntos, pero digo, un poco al principio, incluso lo hablamos con varios colegas, nos llevó un poco de sorpresa los ganados paridos, gente que había sacado los toros bastante temprano, hablo de 15, 20 de enero, que no tuvo resultado en las vacas paridas como lo venía obteniendo antes. Entonces ahí nos pegamos un poco un susto, dijimos que bueno, esto no va a ser lo que esperamos con la abundancia de pasto que hubo. Pero sin embargo, la gente que dejó los toros normalmente hasta el 15, 20 de febrero, realmente anduvo muy bien. Entonces un año con poco de destete precoz o menos de lo normal, muy dirigido a los rodeos con problemas, un año que no fue la alternativa sí o sí, el destete temporario, fue utilizado también pero en menos medida, y un año donde los terneros de 120 a 130 kilos sigue siendo una medida de destetarlos en ese quilaje, ¿verdad? Bueno, en muchos casos, ahí está, el acortar 15 días al Entore, lo que yo hablaba hoy, fue una idea que se llevó a la práctica. El año anterior la gente había dejado incluso los toros hasta mediados y fines de marzo. Entonces era un buen año para tratar de ordenar, digo, es mucho mejor la aparición temprana, que los vientres paran agosto, septiembre y no más tarde, octubre y no noviembre, diciembre. Pero bueno, la gente, digo, trató de acortar un poco los entores y bueno, tuvieron esa pequeña sorpresa. Y una cosa que llamó mucho la atención el año pasado y en fundamentalmente el peso de los terneros, que fue bastante más superior a otros años. También observamos que las vacas siguieron manteniendo condición corporal con el paso del tiempo después del diagnóstico durante el otoño y este inicio de invierno, que como quien dice empezamos un invierno ahora, estamos viendo que las vacas han llegado con mejor condición corporal que en otras situaciones y que eso va a impactar, si Dios quiere y todo sigue como viene previéndose, salvo que se relaje mucho el tiempo, ¿verdad? Sigue aportando, siendo promotor de mejores o de mejores, de más ilusiones para un servicio de fin de año
Todos sabemos que la condición corporal indudablemente es fundamental para que la vaca para en buen estado. Bueno, este año las vacas están bien y bueno, indudablemente eso va a favorecer lo que van a ser los próximos servicios. Los desafíos, otro tema que se habló en todos lados, el tema del ajuste de carga para pasar este invierno aprovechando los buenos precios del mercado actual, ¿verdad? Eso no tengas duda, tanto la vaca invernada como la vaca gorda, los precios, sobre todo este último mes, esto un poco con el diario del lunes, porque la verdad que los precios han mejorado muchísimo. No hay que tener miedo al ajuste de carga y es el desafío, como planteaba Laura, vos planteabas el desafío de cómo ajustar las cargas, son de los momentos más maravillosos porque rinde el ajuste de carga, ¿verdad? Pero bueno, mantener la condición corporal de estos ganados preñados, como recién hablábamos, y bueno, y uno de los temas que nos preguntamos, como te preguntás vos, es los manejos, ¿verdad? Los manejos con las vacas preñadas, andar con las vacas preñadas, hay que ser cuidadoso con todos los manejos, los movimientos, las llevadas, traídas, hay que ser muy cuidadoso con todos los ganados de preñados, ¿verdad? La leche que te gusta a vos. Una de las cosas que seguimos preguntándonos es, sabemos cuáles son los problemas, no sabemos bien por dónde ir las soluciones, pero estamos como inmovilizados, estamos como dormidos, como no sé si es atado de mano o es que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de las cosas, ¿verdad? Tenemos, se habla de los últimos trabajos de INAC, habla de $2 millones o $2,5 millones de pérdida por machucones, ¿verdad? Y seguimos insistiendo en que son pérdidas que las generamos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros con la jeringa cuando nos las lavamos, con las agujas cuando pinchamos el hueso, con los productos que a veces tienen que ir subcutáneo y lo damos intramuscular. Somos responsables de eso como profesionales y como empleadores, como trabajadores, como lo que fuera, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente nos preguntamos si por machucones, abscesos, vacunas y demás se decomisan $2 millones, $2,5 millones por año, que para mí es muchísima plata, ¿verdad? ¿Qué realmente estamos haciendo para disminuir esto? Si es que no nos importa y lo tiramos en el vagón de los desperdicios, o si que capaz que tenemos que hacer algo, podemos hacer algo, capaz que tenemos que insistir un poco más en las medidas de administración, capaz que como profesión tenemos que hablar más de la higiene, de las vacunas. Tenemos que mirar el video institucional de Nacho, el tema de la jeringa, cómo se debe vacunar, fundamental. Digo, a veces no nos preocupamos, pero es un tema fundamental y hemos visto rodeos completos con los cogotes hinchados, pero completos, es impresionante. Y aparece a los 20 días la vacunación de aftosa, de un lombricida, lo que sea, y eso es un decomiso muy importante, ¿no? Generalmente nos asustamos cuando muchos rodeos aparecen con ese problema, porque, viste, la vacuna de aftosa, lo que hizo, que aquí, que... Pero si empezamos a afinar los ojos, la verdad que es un tema que yo lo traemos, lo dejamos ahí, porque también es parte de lo que diariamente vemos en todos los rodeos, ¿verdad? Bueno, y acá traemos un tema diferente, que no lo ha planteado nadie, hoy no lo ha planteado, pues ya se ha planteado en otra oportunidad, y es un tema preocupante y recurrente en los productores que nos preguntan y nos dicen qué nos está pasando, por qué pasa esto. Tomamos 10 predios al azar de 3 departamentos, medianos, chicos y grandes productores, y comparamos. La observación que se hizo fue desde que la vaca, de que le hacemos el diagnóstico en marzo-abril hasta que se vende el ternero o que se desteta, la diferencia que existe entre el diagnóstico que se hace y la venta, el destete. ¿Ah? Y ahí lo pusimos en porcentaje por establecimiento. Florida, 693 vacas preñadas, 621 terneros destetados, 11%. Florida, 400, 11%. Durazno, 187, 18%. Florida, el de menos 6%. Después Colonia, uno del 11,5%, otro del 11%, otro del 12,2%. Y realmente es alarmante la cantidad de terneros que se pierden desde que se hace el diagnóstico, de que vamos nosotros a hacer el diagnóstico, la ecografía, el tacto, hasta que el productor vende esa mercadería. Siga hablando. Otra vez lo pagué. Qué suerte. Bueno, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sos vos. Está dura la galleta. Ahora sos vos. Perdóneme que...
¿Qué observaciones vemos? Esto no quiere ser un compendio, esto lo que quiere ser es simplemente que empecemos a hacer un ejercicio cerebral, porque seguimos insistiendo en lo mismo. Un aborto sucede, pero no es normal. Bajo ningún aspecto podemos decir, me parece en la humilde opinión, de que un aborto es normal. Que haya el 1% de aborto en yo considero que sí sucede, pero no considero que como veterinario podamos decir que es normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos durante la gestación del diagnóstico de gestación? Bueno, hay errores de diagnóstico que tenemos que asumir por las técnicas mismas, hay reabsorciones embrionarias que todos sabemos y hemos conversado mucho, hay abortos infecciosos y de otros tipos que también tenemos que pensar en los manejos que llevamos, y todas las causas de manejo animal que no tienen por qué ser un compendio de las causas que hacen perder ternero durante la gestación. Bueno. Durante el parto también. Dale. Distocias, mortalidad perinatal, causas de manejo, está dura. Durante la lactancia, o sea, en un destete precoz o en un destete que se hace en un animal adelantado, pueden haber diarreas, enfermedades infecciosas, problemas respiratorios, errores de manejo. Sabemos que a veces se tienen los terneros con destete precoz o al rayo del sol, o que no se le dan agua. Digo, hay infinidad de cosas que hacen que cuando se llega al número final, la diferencia sea importantísima. Y al destete también enfermedades infecciosas y errores de manejo. Nosotros en esos predios que ustedes vieron son en total 5.527 vacas, terneros a finales de marzo 4.897, son 629 terneros que se perdieron del diagnóstico al destete, lo que nos da un 11.3% de pérdidas del diagnóstico al destete, ¿verdad? Que es el número que también es repetitivo entre lo que el taller diagnostica o transmite y lo que DICOSE después constata al año siguiente. No, y a veces hemos escuchado en algunos periodistas que dicen, bueno, el porcentaje va a ser de 76%, pero se van a destetar 68%. Ya está como asumido eso, y eso la verdad que es muy preocupante, y lo que es peor, que lo preocupa mucho a los productores, que digo, nos transmitieron la interrogante y por eso un poco lo manifestamos acá, ¿verdad? Lo que queremos hacer un ejercicio, esto es ejercicio total, ¿verdad? ¿Qué está pasando cuando hablamos de que hay un 11.3 de pérdida de ternero, ¿verdad? Si tenemos 4.200.000 vacas entoradas, según DICOSE 2018, en el 2018 el taller de preñez dio 75.6 de preñez, estamos hablando de que nacieron 3.175.000 terneros. Si las pérdidas son del 11%, son casi 360.000 cabezas que estamos perdiendo. Si este número lo restamos acá, son los terneros más o menos que se destetan por DICOSE al año siguiente. Entonces el ejercicio que yo los invito a hacer, si son 360.000 cabezas las que se pierden, a un promedio, dale Paul. De hoy, al precio de hoy promedio, pusimos 150 kilos a un precio promedio entre febrero y ahora. Digo, hubieron de mucho más y de menos, pero el promedio $300, eso nos da 107 millones de dólares. Es una cifra que asusta realmente. Hasta nosotros nos asustó cuando hicimos el número, pero bueno, indudablemente las pérdidas están, los productores son conscientes. Yo tuve con un productor que me decía, vos Charola, porque a mí me dice Charola, 22% de pérdida, no puede ser, me decía, no me puede pasar estas cosas. Y vacuna y se preocupa y revisa los toros y anda arriba. Entonces digo, hay alguna preocupación realmente que a los productores los tiene en vilo para tratar de bajar esto al mínimo posible. Entonces, ahora... No tenemos respuesta, ¿verdad? Porque indudablemente ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo un 11% de ternero? Tenemos todas sugerencias o supuestos. Todos suponemos que, de repente algunos suponen que es normal, otros suponemos que no es normal, algunos suponen que, bueno, son pérdidas que hay que asumirlas, otros suponen que no, porque hay que asumir que perdemos el 11% de los terneros que están preñados de un año al otro. Entonces, la interrogante es por dónde seguimos, qué es lo que tenemos que transferir en relación a este tema puntual,
por dónde tenemos que seguir investigando. Sabemos que han habido investigaciones, pero tampoco la información es fluida, no la tenemos clara. ¿Cuánto? Perdón. Capaz que, digo, somos nosotros los que no sabemos llegar al predio, Claro. saber hablar con los muchachos, con los empleados, de cómo se manejan. Ahí sabemos, como decía Lauro, que se hacen trabajo a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde en verano, que están habiendo reabsorciones embrionarias, que somos conscientes de que eso, pero de repente no sabemos transmitirlo, no sabemos llegarle al peón, al encargado, al capataz, lo que sea. Entonces digo, somos nosotros, tenemos que hacernos también la mea culpa de que no estamos llegando bien al productor. ¿Cuánto de manejo hay en esto? Hacemos el diagnóstico y seguramente todos, quien más, quien menos vaya a los predios a la semana, 10 días, hay algún comentario que hay alguna vaca abortada por los manejos que tuvieron. Entonces, cuando damos indicaciones o cuando hacemos recomendaciones de mover o de hacer trabajo con los ganados preñados, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Hay que tenerlas en cuenta porque nos están pasando, ¿verdad? Nos están pasando. ¿Cuánto es manejo? ¿Cuánto son enfermedades? ¿Cuánto es genética? ¿Cuánto es el trabajo? Bueno, la gran pregunta es, ¿podemos perder 107 millones si este ejercicio mental que hicimos con los números reales de 10 predios, nos podemos dar ese lujo? Bueno, la pregunta se la dejamos ahí. No, ni idea. Sinceramente ni idea porque sí. Los tamberos tienen mucho menor porcentaje, casi un 20% menos que lo que tiene el sector ganadero. Entonces, ¿en qué momento tienen más a tener los tamberos? Los tamberos en la guachera. En las guacheras. Que nosotros ese problema no lo tenemos. ¿O sí? ¿O sí? Dale, Pablo. Bueno, una extracción fuerte y firme es la mejor forma de lograr dinamizar todo el sistema productivo. Estamos convencidos, la idea es redondear porque tampoco hay que achicar los tiempos, se nos van. Es clave que sigan las corrientes de venta, creemos nosotros, tanto la industria, la exportación en pie y cualquier otro mecanismo de sacar ternero para que continúe siendo la cría el motor vivo que es hoy en la economía nacional de nuestro país. Muy interesante lo que decía Pablo hoy de la extracción, realmente interesante, pero en la medida que podamos subir la cantidad de ternero indudablemente o la exportación de ganado en pie o la industria van a caminar mucho mejor. Y la producción de carne, lo que decíamos hoy al principio, a nivel de lechería sigue siendo un desafío impresionante para la producción nacional. Capaz que nos falta más información, capaz que nos falta seguramente meternos más en el tema lechería, es mucho más complejo, pero indudablemente que la carne que hoy mucha de la carne que hoy se está haciendo es a partir de ganados de tambo que están saliendo del circuito, ¿verdad? Bueno, y vuelvo a reiterarse para conclusiones finales que quienes tienen claro los rodeos, el tema categorización, como hablábamos hoy, y le aportan manejo y trabajo, obtienen mejores resultados en comparación al resto a pesar del clima. Eso ya lo manifestaron todos, digo que creo que es bien claro. Hay un tema que es escabroso y es lo que sigue, que seguimos viendo que el productor que vive de lo que produce el campo tiene muchísimas más dificultades de desarrollar su predio que aquellos productores que viven de otros ingresos. Por lo general, estos productores que viven de lo que produce el campo necesitan fracciones grandes para poder acompasar y acompañar todo el desarrollo productivo de los predios. Y lo que es una tendencia mundial, que lo tenemos claro, que los productores chicos siguen tendiendo a desaparecer. No ha cambiado la tendencia, la percepción que tenemos. Sí, ¿verdad? Sí. No solo en la ganadería, en lechería, están indudablemente los productores de menos de 500 hectáreas, con los costos que hay, lamentablemente, es muy triste, pero es real. Y tenemos la percepción de que seguimos como país sin definir el productor agropecuario que queremos o necesitamos para el desarrollo del Uruguay todo. Es muy teórica esta frase, pero también la queríamos traer a colación porque estamos trabajando sobre un universo de sistemas totalmente todos distintos y que bueno, que queremos que siga funcionando en los sistemas, pero no tenemos claro bien, el Uruguay no tiene claro bien realmente cuál es el productor que el Uruguay necesita para seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, estamos convencidos de que con reglas claras, mucho trabajo y ganas, Uruguay puede desarrollarse como país agropecuario, sin duda. Nada más, muchas gracias y bueno, ustedes mandan.
sé si tienen en cuenta o sacan los datos de que, con qué precocidad están haciendo los diagnósticos de gestación. Nosotros hacemos, digo, hacemos ecografía, ¿cuánto? poca, pero la mayoría hacemos después de, o sea, 90 días o más. No hacemos muy temprano, justamente. El tema de la ecografía temprana podrá decir que para algunos, pero yo creo que es demasiado temprano, no es bueno y hay mucha reabsorción embrionaria. Es preferible hacerlo después de los 80 días de sacar los toros. Claro, eso. Si haces de 30 a 60 vas a tener más pérdidas capaz. Mucho más riesgo, exactamente. No, con respecto al error que decían del diagnóstico, nosotros hicimos con OLAM, nos hacían un chequeo, un control con sangre, hacíamos diagnósticos muy temprano, a los 30 días, y nos comparaban con análisis de sangre, que el análisis de sangre tiene error 0, y el error de la vaca preñada era 0. La que estaba preñada, teníamos 0 error, y se hace muy precoz a los 30 días. Y la fallada sí había un error, ahí variaba de 5 a 10% de error. Es decir, lo que tú decís no interferiría en el porcentaje de la pérdida, porque si hay error en la ecografía, jugaría a favor, o sea, te daría fallada y es preñada, o sea, jugaría. En ese caso, y estamos jugando, claro. Sí, está bien el dato. Lo que yo he observado, por ejemplo, esto no lo quise presentar porque es sobre vaquillón hablando, ¿verdad? Vaquillón hablando de buena recría, de más de 320 kilos, que después de 20 días no se han alzado como planteaban acá, se estimula una IATF y sobre 200 vaquillonas, por ejemplo, con IATF, vos preñás 100, 110, hacés ecografía a los 40 días, 30, 40 días, 100, 110, y después haces un diagnóstico a los 70 días para hacer la sanidad y perdiste 8 o 10 preñeces ahí. Entonces, esas son las preñeces que primero pensamos en cosas raras, pero después tenemos que pensar en manejo, en el sometimiento al estrés del animal y un montón de otras causas que no necesariamente son enfermedades, ¿verdad? Entonces, vale el dato ese, no lo tenía. No, el dato iba con respecto al error en la técnica, más que nada en la técnica, a dar errores en que le está cerrando en la preñada, que ese error es muy bajo, tiende a 0. Por los trabajos que hicimos nosotros en vacas solando y a los 30 días de preñez, o sea, muy chiquito, que el error, que es más difícil de diagnosticar, obviamente. Con ese razonamiento está mucho más lejos, o sea, no es un 11, sino te estás comiendo el otro 10. Total. O sea, es un tema, no es para taller, o sea, lo traemos porque creo que no es un tema para desarrollar acá en el taller, pero sí es un tema que de alguna forma como profesión nos tenemos que encender un poco los